Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí presentarles a la doctora Estefanía, quien saben es nuestra directora de nuestros programas que tienen que ver con nutrición, biología molecular. Y pues nos va a hablar de un tema que empezamos a preparar y a platicar juntos en hace como un mes y medio que presentamos en un congreso en Pachuca Hidalgo, allá en mi universidad, y le dije, oye, estuvo bien padre, vamos a repetirlo. Entonces, ahorita ya con unas actualizaciones, y bueno, es para mí un honor presentarla. Para quienes no la conozcan, nutrióloga clínica, maestra y doctorante en ciencias químicas en el área de biología, perdón, en el área de bioquímica y biología molecular. Presidenta del capítulo Puebla del Colegio Mexicano de Nutriólogos, ahí vamos a actualizarle, certificada en Nutrition Care Process, catedrática de pregrado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, autora y coautora de artículos en revistas indexadas y de capítulos dentro de libros, todos relacionados a la salud. Y bueno, su área de investigación bien interesante. Entonces, pues adelante, Steph, gracias por estar aquí y empezamos cuando tú gustes. Hola, Uri, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Disculpen aquí con unos problemitas técnicos, pero ya saben que siempre eso está presente cuando uno más prisa tiene. Pero pues me da muchísimo gusto compartir con ustedes un tema que me apasiona, que me encanta y que, como comenta Uri, pues ha sido una de las áreas en donde pues he enfocado mi estudio, ¿no? Al área de neurociencias. Y bueno, ustedes saben que en MedScientific pues somos amantes del estudio de la microbiota, entonces pues hemos estudiado esa relación que existe entre cerebro y microbiota y cómo a partir de algunas estrategias nutricionales pues podemos restaurar el equilibrio tanto intestinal como mental. Y eso es un punto importante porque a veces, pues, escuchamos de recomendaciones, pero no sabemos cuál es el impacto que llegue a tener. Así es que en eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Espero que lo disfruten mucho y pues que aprendan algo nuevo. Bueno, quiero empezar contemplando y que recordemos esa relación que existe en los últimos años entre enfermedades neurodegenerativas y enfermedades gastrointestinales. Yo creo que hemos escuchado que existe una relación, ¿no? Que se empieza a hablar mucho de esa asociación entre disbiosis intestinal, por ejemplo, con enfermedades neurológicas como Alzheimer, ¿no? Ya se ha demostrado muy bien que ante una disbiosis aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer o incluso demencia o algunas otras condiciones como por ejemplo síndromes depresivos, ¿no? Ansiedad y bueno, todos estos factores, ¿cómo pueden estar relacionados? ¿Cómo es que estas dos patologías se asocian entre sí? Pues sabemos que uno de los principales factores causales es justamente esa disbiosis que puede estar ocasionada por múltiples factores ambientales, ¿no? Fisiológicos, fisiopatológicos, que esta disbiosis pues se asocia con una alteración en la función neurológica del huésped. Esto por supuesto modifica el estado de ánimo y de comportamiento del paciente, y pues esto se puede asociar con el estado depresivo, de ansiedad, el comportamiento social e incluso la elección de pareja que tenga nuestro paciente. Eh, es así, entonces, que surge el interés de poder conocer un poco más qué hay entre estas dos condiciones, el poder conocer un poco mejor los mecanismos que pueden estar asociados y, por supuesto, cuáles son entonces las intervenciones que podemos establecer para nuestro paciente. Bueno, quiero mostrarles estas gráficas en donde se muestra la prevalencia de depresión, particularmente en Europa. Nosotros podríamos pensar, bueno, en Europa, que son países de primer mundo, pues seguramente las tasas de depresión no son tan altas. Y quiero que vean aquí. Estos, pues son datos del 2018, ya tienen varios años, pero quiero que vean cómo la media es de 27,9%. Ahora vean, algunos países sobrepasan la media.
Vean, por ejemplo, Estonia, Italia, Francia, España, sobrepasan esta media de depresión. Entonces nos habla pues que hay factores que están conduciendo, que no solamente es pues la calidad o el nivel socioeconómico, ¿no? Sino otros factores como por ejemplo diversas patologías gastrointestinales que podrían estar asociados con estos aumentos de las tasas de depresión en Europa. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en nuestro país? Fíjense que en los últimos años, la última prevalencia específica se obtuvo en el año 2021, en donde se establece que la prevalencia de depresión es de 3,6 millones de personas. Esto representa el 5,1% de la población. Ahora, estoy segura que si analizamos la prevalencia de depresión en la actualidad, muy probablemente aumente, pero también sabemos que en la salud, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, del año 2022 aplicaron esta prueba, ¿no? Que se llama CES de 7 y se obtuvo que 16,7% de la población adulta tiene sintomatología depresiva. Y cuando analizamos a la población adulta mayor, 38,3% presenta sintomatología. Esto nos habla pues que nos encontramos ante un reto importante, no solamente que involucra una esfera sociocultural, socioemocional, sino también un factor que va a modificar la respuesta biológica de múltiples condiciones, ¿no? Y que esto pues representa un foco de atención al que debemos pues mirar. Quiero mostrarles este diagrama en donde pues nos muestra la relación entre dieta, la calidad de la dieta, con la salud mental y, por supuesto, la salud física. Casi siempre nos enfocamos a estos dos parámetros, la calidad de la dieta con la salud física. Si una dieta es de baja calidad, que tenga un alto contenido de azúcares simples, un alto contenido de grasas trans, un alto contenido de lípidos e hidratos de carbono en general, o baja en fibra, pues tal vez se pueda asociar con mayor resistencia a la insulina, mayor riesgo cardiovascular, mayor aumento de peso, mayor ganancia de grasa corporal, etcétera. Pero a veces olvidamos el otro factor, ¿no? Olvidamos la salud mental. Y bueno, se ha visto que la calidad de la dieta impacta de maneras importantes en la salud mental de la población. ¿Cuáles son los factores que están relacionados? Pues son múltiples. Sin embargo, como pueden observar, uno de los principales factores que van a relacionar estos dos elementos, pues es la respuesta hormonal, la respuesta inflamatoria y también vías neurológicas asociadas a ello, ¿no? Entonces, creo que el poder siempre contemplar cuando evaluemos a un paciente, tanto en su esfera física como en la calidad de la dieta, pues siempre es importante tener en cuenta también cómo se encuentra esa salud mental y asociar o empezar a tener presente que un estado de ansiedad, un estado depresivo, demencia, alguna enfermedad neurodegenerativa va a tener impacto, ya sea positivo o negativo, con la calidad de la dieta que estemos dando a nuestro paciente. Vale. Entonces recordemos que pues existe un vínculo muy estrecho entre emociones y alimentación, ¿no? Que es bidireccional. Todos tenemos tal vez un alimento que cuando lo consumimos, pues nos genera placer, ¿no? Nos genera felicidad, pero también tenemos tal vez alimentos que nos generan todo lo contrario, ¿no? Tal vez rechazo, tal vez nos permiten recordar algún momento triste en nuestra vida, algún ser querido, etcétera. Lo que hace, pues, que este vínculo se fortalezca en gran medida. Y de igual forma, cuando nosotros tenemos alguna emoción que tal vez estamos angustiados, ¿no? Por ejemplo, en época de exámenes o estamos estresados en nuestro trabajo, probablemente se nos antoja más un tipo de alimento, ¿no? Que habitualmente son alimentos dulces, ¿no? Alimentos salados, y difícilmente se nos antoja, por ejemplo, una verdura. Bueno, entonces sabemos que existe una estrecha relación entre emociones y alimentación. Eh, pero, ¿cómo está regulada esta relación? Pues sabemos que la emoción es un fenómeno conductual muy complejo
que involucra múltiples niveles de integración. Y algo de lo más importante que debemos evaluar es la integración neuronal y química. Como pueden observar, aquí les muestro una representación de nuestro cerebrito y hablamos de algo que conocemos como sistema límbico. Este sistema límbico es un conjunto de núcleos cerebrales, un conjunto de circuitos neurosensoriales que van a regular la ingesta alimentaria y que pues este sistema va a ser encargado de diferentes factores, por ejemplo, desde censar cuál es la disponibilidad de nutrientes en nuestro cerebro, generar señales de apetito, generar señales de saciedad, elegir programas motores, es decir, que controlar los movimientos que nos permitan ingerir un alimento, pero también la percepción de sabores y algo de lo más interesante, la memoria alimentaria. Entonces, cuando a ustedes se les antoje mucho un alimento, pues el responsable de ese antojo es su sistema límbico. Y por eso siempre cuando hablamos de un tratamiento nutricional en nuestro paciente, les digo, es importantísimo conocer su contexto social, su contexto cultural, su contexto emocional, porque eso nos puede dar información importante para definir cómo va a ser nuestro tratamiento. Por ejemplo, siempre les digo, si hacemos una restricción calórica en un paciente, por ejemplo, que vive con obesidad, es importante conocer cómo se encuentran esas emociones, pero también cómo se encuentra su respuesta hormonal. Porque por más que yo le diga a mi paciente, vas a hacer una restricción calórica, si mi paciente tiene una alteración hormonal que regula este sistema límbico, no lo va a poder llevar a cabo. No va a haber un apego adecuado. Entonces, siempre es importante hacer un análisis integral de cómo se encuentra este sistema límbico, ¿no? Que nos va a permitir definir nuestro tratamiento de forma mucho más específica. Algo importante que deben recordar de este sistema, pues es la amígdala. Les comentaba que esta amígdala cerebral es la principal responsable de esas memorias alimentarias. Y de igual forma, por ejemplo, han escuchado que los hidratos de carbono pueden generar una dependencia, ¿no? Una adicción a los azúcares. Gran parte de ello es justamente porque en esta región de la amígdala tenemos neuronas que son dopaminérgicas. Esas neuronas dopaminérgicas, por ejemplo, cuando consumimos un alimento rico en azúcar, hay una mayor activación de la amígdala, hay mayor activación de neuronas dopaminérgicas, por tanto, producen más dopamina, lo que hace que la dopamina genere placer. Y es por ello que alimentos dulces nos generan placer, por la producción dopaminérgica. Entonces es bien importante que siempre tengamos en cuenta este contexto, ¿no? Esta función principal de tanto de amígdala como de hipotálamo. Hipotálamo, recuerden también que es otro núcleo cerebral que va a participar en la señalización de hambre-saciedad, pero también en el censo de disponibilidad de nutrientes. Ahora, hablamos un poquito acerca de cerebro, este sistema límbico, pero también cómo es la asociación entre la microbiota o el microbioma y el sistema nervioso central. Pues sabemos que van a haber diferentes señales que se envían desde el microbioma hasta nuestro sistema nervioso, ¿no? Muchas veces hablamos del eje intestino-cerebro o microbiota intestino-cerebro. Pero de igual forma, no podemos olvidar que hay muchas señales neuroquímicas presentes. Recuerden que vamos a tener neurohormonas, es decir, estas neurohormonas se van a liberar desde las células neuroendocrinas del intestino y estas van a actuar en nuestro comportamiento. Entonces recuerden, pues que tenemos a nuestro sistema nervioso entérico, que es ese sistema nervioso que vamos a encontrarlo presente en nuestro tubo digestivo, ¿no? Y a nivel intestinal tiene una función importantísima y que la microbiota o el microbioma regula en gran medida también la función neuroendocrina de este sistema nervioso, en donde es uno de los ejes por los cuales puede comunicarse, pues, nuestro intestino
con nuestro sistema nervioso central, con nuestro cerebro y todos estos núcleos que hemos platicado. Por ejemplo, la serotonina, ¿no? Sabemos que la serotonina se puede producir tanto en sistema nervioso central como a nivel intestinal. Recordemos que el 90% de la serotonina total producida se lleva a cabo a nivel intestinal. Y pues bueno, durante mucho tiempo sabemos que, o se ha dicho que la serotonina no cruza la barrera hematoencefálica. Sin embargo, pues hay algunas propuestas ahí que están buscando investigar cómo es este mecanismo, ¿no? Por el cual la serotonina periférica puede afectar los niveles de serotonina centrales. Pero sabemos que la microbiota tiene la capacidad de actuar sobre los precursores que dan origen a la serotonina y también sobre el transportador de serotonina que hacen que activen y modulen la producción de serotonina central. Entonces, si bien hasta el momento no se ha demostrado el mecanismo que permita identificar cómo la serotonina puede cruzar una barrera hematoencefálica, pero lo que sí sabemos es que nuestra microbiota sí va a regular los precursores y por tanto la síntesis de serotonina a nivel central y el transportador de serotonina. Y recordemos pues que este es un neurotransmisor que se asocia con la felicidad, la alegría y el bienestar. También recordemos que la microbiota va a regular la actividad de enzimas que, por ejemplo, controlan la síntesis de triptófano. Y recordemos que el triptófano sí tiene la capacidad, es un aminoácido que va a ser precursor de serotonina. Entonces, este triptófano sí tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y dar origen a serotonina. Entonces, de manera indirecta, nuestra microbiota sí puede favorecer una mayor síntesis de serotonina a nivel cerebral. También la dopamina, ¿no? Como comentábamos, también la microbiota tiene una cierta capacidad para llevar a cabo esta síntesis de dopamina, que recordemos que les platicaba que es el neurotransmisor principalmente involucrado en la señalización de placer. Y también algunas bacterias de la microbiota se ha visto que pueden favorecer la conversión del glutamato, que recordemos que es otro aminoácido, hacia el ácido gamma aminobutírico, que recordemos que también es un neurotransmisor que es en su mayoría inhibidor y bueno, que se va a encargar de controlar, por ejemplo, el miedo y la ansiedad. Entonces, a partir de una disbiosis es que podemos identificar que estas regulaciones que acabamos de platicar se modifican. Es por ello, entonces, que puede haber una asociación entre disbiosis intestinal con depresión, ansiedad, con insomnio, con alteración en la conducta o incluso con enfermedad de Parkinson, ¿no? Principalmente por mecanismos de modificación neuroquímica. Quiero que vean aquí, esta es una imagen hermosa, es una inmunofluorescencia, no es una inmunohistoquímica en donde pueden observar que tenemos un marcaje a nivel intestinal, ¿no? Aquí vean, se hace la asociación con sistema nervioso entérico, pero como pueden observar, aquí tenemos de igual forma marcajes de nuestra microbiota, entonces como pueden observar hay una relación muy estrecha, ¿no? Entre nuestra microbiota, sistema nervioso entérico y por supuesto sistema nervioso central. A partir de esto, de igual forma, no solamente está involucrada las bacterias o los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota, sino también los sustratos que forman esta microbiota, ¿no? Todo lo que conocemos como el microbioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, sustratos como ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato, acetato, tienen la capacidad de favorecer la activación de ciertas vías, como por ejemplo de favorecer una producción de GLP-1, de polipéptido intestinal, de GLP-2, los cuales pueden atravesar barrera hematoencefálica y regular, por tanto, la señalización de apetito, de sensibilidad a la insulina, de respuestas inflamatorias, de respuestas antioxidantes. Y también, pues se ha visto que regulan los niveles de neurotransmisores como GABA y de algunos aminoácidos, por ejemplo, como glutamina, ¿no? Entonces, eh, esto nos permite identificar cómo es esa señal desde la periferia hasta nuestro sistema nervioso central.
Ahora, de igual forma, recuerden que existen diferentes mediadores que pueden regular la respuesta alimentaria, como por ejemplo mediadores orexigénicos y anorexigénicos. Recuerden que un mediador orexigénico es aquel que tiene la capacidad de inducir el apetito y disminuir el gasto energético, mientras que el mediador anorexigénico es aquel que induce la saciedad y incrementa el gasto energético. Recuerden que estos mediadores tienen la capacidad de ser periféricos y centrales, es decir, se pueden sintetizar tanto a nivel periférico, en órganos periféricos, llámese intestino, páncreas, estómago, pero también a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, mediadores orexigénicos, grelina, ¿no? Cuando estamos en un estado de ayuno, por ejemplo, sabemos que células de fundus del estómago producen grelina. La grelina tiene la capacidad de viajar por torrente sanguíneo, llega a nuestro nivel, a nuestro cerebro, a nuestro hipotálamo, y pues participa en la señalización de hambre. También resistina, orexinas, noradrenalina, NPY, neuropéptido Y, AGRP, son hormonas que tienen la capacidad, hormonas o péptidos que tienen la capacidad de inducir esta señal de hambre. Por lo contrario, ¿cuáles son mediadores anorexigénicos? Por ejemplo, insulina, leptina, que son hormonas pues, periféricas, ¿no? Pero que también tienen la capacidad de activar una respuesta a nivel cerebral, junto con adiponectina, dopamina, noradrenalina, CAR, etcétera. Esto nos da la idea que una alteración hormonal, ¿no? Un paciente que tenga alguna alteración hormonal, ya sea periférica o central, pues nos puede dar información importante sobre la regulación de la ingesta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene resistencia a la leptina se va a caracterizar porque hay una hiperfagia severa. Y si a ese paciente, que es muy común, por ejemplo, observarlo en pacientes con obesidad, que viven con obesidad, si a ese paciente que tiene resistencia a la leptina y que hay una hiperfagia por la alteración hormonal, yo le indico una restricción calórica, difícilmente va a haber un apego al tratamiento. Entonces, siempre tratemos de observar pues este enfoque también hormonal que puede estar alterado en nuestro paciente. Y bueno, tal vez se nos dificulta un poco identificar esa relación entre la periferia y lo central, ¿no? Esa comunicación con estos mediadores que hemos platicado. Pues una de las formas en cómo podemos identificar esa relación es analizando este circuito que se llama circuito hipotalámico primario regulador. Como pueden observar, aquí les represento órganos periféricos y también les represento el hipotálamo, ¿no? Entonces recuerden que en hipotálamo tenemos diferentes núcleos cerebrales. Uno de los núcleos más importantes es el que ven aquí, que se llama NPY-AGRP. Otro de los núcleos se llama POMCAR. Este núcleo es aquel que tiene neuronas que producen neuropéptido y péptido relacionado con proteína UTI. Este es el núcleo orexigénico, es decir, es aquel que induce hambre, ¿no? Y que disminuye gasto energético. Este otro núcleo tiene neuronas que tienen la capacidad de producir y secretar propio melanocortina y el transcrito relacionado con anfetamina y cocaína. Este es el núcleo anorexigénico, es decir, el núcleo de la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense que estamos en un estado de ayuno, ¿no? En un estado de ayuno, pues sabemos que nuestro estómago va a producir grelina. Esta grelina, les comentaba, tiene la capacidad de viajar por torrente sanguíneo, es reconocida por receptores que encontramos aquí en este núcleo, en el núcleo NPY, y cuando se activa, entonces favorece que se secrete neuropéptido y el péptido relacionado con proteína UTI. Esta secreción va a inducir una señal de hambre más potente. Por ejemplo, por otro lado, insulina. Recordemos, en estado postprandial, es decir, después de ingerir un alimento, hay un aumento de glucosa o de glucemia. Ese aumento de glucemia induce la secreción de insulina postprandial a partir de páncreas, es enviado por torrente sanguíneo, viaja hasta hipotálamo y es reconocida por receptores que encontramos en ambos núcleos, ¿no? Pero activa a este núcleo cerebral, favorece la liberación de propio melanocortina y eso induce saciedad.
Entonces, este núcleo, como pueden observar, a partir de toda esta respuesta hormonal es que podemos generar una vinculación, una orquesta, ¿no? Bien interesante para regular el ciclo hambre-saciedad, pero no se queda solamente en eso. Este circuito también tiene la capacidad de regular la producción de neurotransmisores, la producción de diversos péptidos que pueden impactar en el estado emocional de nuestro paciente. Es así como también se ha propuesto, pues, que una dieta de baja calidad, al modificar la respuesta hormonal, pues tiene un impacto directo sobre hambre-saciedad, pero también sobre el estado emocional de nuestro paciente. Y entonces, pues bueno, ya hemos escuchado hablar del eje microbiota intestino-cerebro, en donde hemos visto pues que esta asociación entre un estado de disbiosis, ¿no? Presenta una relación bien establecida entre enfermedades neurodegenerativas en condiciones neurológicas, como por ejemplo lo es autismo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues bueno, también una vez conociendo este problema, pues se ha buscado analizar cuáles pueden ser algunas terapias o tratamientos, tanto de prevención como de enfoque, ¿no? De intervención para el paciente y que nos permita, pues de esa manera, reducir la sintomatología o retrasar la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, dentro de ello, pues se han analizado diversos probióticos, prebióticos o incluso algunos otros tipos de terapia como transferencias fecales para identificar el efecto que tiene. Entonces, el día de hoy yo les voy a platicar un poco acerca de la dieta, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos respecto a la alimentación? Em, bueno, ¿cómo entonces puedo mejorar esta relación? ¿Cómo puedo mejorar tanto mi salud metabólica como mi salud mental? Pues existen diferentes aspectos con los cuales podemos tener un impacto y por tanto, pues prevenir o también intervenir. Dentro de ello, pues tenemos la calidad de la dieta, ¿no? Se ha visto que cuidando ciertas características de nuestra dieta, la cantidad de hidratos, la cantidad de lípidos, el tipo de hidratos, el tipo de fibra que consumimos, puede tener un impacto en esta salud metabólica. Ejercicio físico, ¿no? Yo creo que hemos escuchado mucho acerca del ejercicio físico y bueno, ya hay evidencia en donde se establece que hacer al menos 150 minutos de ejercicio físico a la semana puede tener un impacto favorable sobre nuestro estado emocional y nuestra función de la microbiota. Calidad de sueño, por supuesto, es importante no solamente el número de horas que dormimos, sino la calidad de ese sueño, si realmente dormimos bien o no. Eubiosis intestinal, por supuesto, como lo platicamos hace un momento. En consumo de ultraprocesados también se ha visto que puede afectar directamente tanto la diversidad de nuestra microbiota como la propia función. A mayor consumo de ultraprocesados, menor diversidad de la microbiota y de igual forma mayor alteración en la función de la microbiota. La composición corporal. Se ha visto que esta relación entre disbiosis y de igual forma un deterioro en la salud mental puede estar determinado por la composición corporal. Por ejemplo, se ha identificado que no es lo mismo los pacientes que tienen un porcentaje de masa muscular disminuido a un porcentaje normal de masa muscular igual de masa grasa. Y no solamente eso, sino también la función tanto de tejido adiposo como de miocito, ¿no? De masa muscular. El jet lag social, por supuesto, el estado emocional impacta directamente sobre la microbiota intestinal. La lactancia materna, por supuesto, se ha visto que es un factor que impacta de manera importante, principalmente en la diversidad de la microbiota en la etapa pediátrica. Y, por supuesto, la exposición a redes sociales, ¿no? Interesantemente, hay estudios en donde muestran que mientras más nos exponemos a redes sociales, puede haber mayor riesgo de ansiedad, depresión y algunas otras alteraciones eh, cognitivas. Bueno,
Otro de los factores importantes, vamos a detallar en algunos de los que más llaman la atención, ¿no? Y de los que pueden tener un impacto favorable en nuestra clínica. Sabemos que de lo más interesante, pues, es la crononutrición. Se ha visto y se ha demostrado que nuestro reloj circadiano y cómo se regulan estos relojes biológicos pueden interactuar con los nutrientes, ¿no? Y de igual forma el momento en el que consumimos cierto alimento puede impactar directamente sobre la función de estos relojes, tanto el reloj central como los relojes periféricos, y por tanto pueden influir en las funciones corporales. Entonces, hablar de crononutrición, el poder hacer una intervención basada en tiempos, en la respuesta hormonal, ¿no? En nutrientes que pueden afectar la función de estos relojes, impacta directamente sobre nuestra salud, tanto mental como física. Aquí les muestro algunos de los factores más importantes a tener en cuenta. Les recomiendo leer este artículo, es sumamente interesante, en donde pues se ha establecido, por ejemplo, que uno de los factores que pueden asociarse con este tipo de alteraciones pues es la hora de la ingesta. Por ejemplo, de acuerdo con los cronotipos, se ha visto que los pacientes que tienen un cronotipo noctámbulo, es decir, aquellos que suelen despertarse tarde, dormirse tarde, que son más eficientes durante la noche, que tienen una ingesta de alimentos en las horas vespertina nocturnas, tienen mayor riesgo de enfermedades metabólicas, ¿no? Mayor riesgo de resistencia a la insulina, aumenta la producción de cortisol y de igual forma pues afecta la cronobiología, ¿no? La regulación de estos relojes biológicos. Tienden a ganar o acumular mayor cantidad de grasa corporal y tienden a tener un mayor riesgo de disfunción del tejido adiposo. De igual forma, los carbohidratos. Se ha visto que una alta ingesta de hidratos de carbono, principalmente hidratos de carbono simples, pues se asocian con alteraciones metabólicas que habitualmente conocemos, pero una de las recomendaciones pues sería cuidar la ingesta de azúcares añadidos, ¿no? Azúcares simples. La recomendación nos dice que sea menos del 10% del valor calórico total a partir de azúcares simples. Por ejemplo, si tenemos una dieta de 2.000 kilocalorías, la recomendación sería menos del 10%, es decir, 200 kilocalorías, que transformándolo en gramos de hidratos de carbono serían menos de 50 gramos. También hay estudios en donde se demuestra que el aumentar el consumo de fibra dietética nos puede ayudar a proteger ante estas alteraciones. Interesantemente, fíjense que el requerimiento de fibra es de 25 a 30 gramos. En la población mexicana se han hecho estudios y la ingesta promedio es entre 5 y 10 gramos, es decir, llegamos más o menos a la tercera parte de nuestro requerimiento. Y eso pues se ha asociado con enfermedades gastrointestinales, aumento del riesgo de cáncer de colon, ¿no? Síndrome de intestino irritable, múltiples síntomas gastrointestinales asociados a esa deficiencia, pero también pues sabemos que el tener una ingesta de esta cantidad pues sirve como un factor protector. También cuidar nuestra ingesta de proteínas, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la ingesta de una dieta adecuada en proteínas mejora la función de la célula beta y por tanto pues se asocia con un menor riesgo de resistencia a la insulina, ¿no? Una mejor sensibilidad a la insulina y por tanto pues una mejor respuesta en el metabolismo de hidratos de carbono. También cuidar la ingesta de lípidos. Es bien importante tener siempre presente cómo es la ingesta de nuestro omega 3, ¿no? Sabemos que omega 6, omega 9, ácidos grasos saturados, pues habitualmente suelen cumplirse las recomendaciones. Sin embargo, el lípido que más trabajo nos cuesta cumplir y con nuestra recomendación es la ingesta de omega 3, ¿no? Por las propias fuentes del omega 3, que habitualmente son pescados, es pescados de agua azul, y bueno, al tener una dieta
mexicana, ¿no? Pues la ingesta de omega 3, de fuentes de omega 3 es baja, por lo cual en la mayoría de nuestros pacientes tenemos que suplementar. También cuidar pues la ingesta de omega 6, de fitoesteroles, de fitoestanoles. Y fíjense que algo también bien interesante es la velocidad con la que consumimos los alimentos. Se ha visto que, por ejemplo, las personas que consumen los alimentos de forma más rápida aumenta el riesgo metabólico y, por supuesto, hay una asociación también con la disbiosis intestinal. Entonces se recomienda comer despacio. También el orden en el que consumimos nuestros alimentos importa. Ahora se recomienda que primero consumamos las verduras, luego las proteínas y los lípidos y finalmente los hidratos de carbono y azúcares. De esa manera se ha relacionado con una mejor respuesta metabólica. Por supuesto, actividad física y ejercicio físico para mejorar la respuesta tanto metabólica de hidratos de carbono, lípidos. Y de igual forma, pues hay algunos compuestos alimentarios que pueden y se han asociado con una mejor respuesta tanto neurológica como metabólica, como por ejemplo alimentos funcionales como la canela, el yogur o alimentos fermentados, el kefir, también polifenoles, ¿no? Que son antioxidantes que se encuentran en cantidades importantes en frutas, en verduras, principalmente pues aquellas que tienen un color rojo, amarillo, morado. em, y de igual forma, pues las nueces, ¿no? Entonces, hay mucho estudio acerca de ello. Aquí les muestro un abordaje integral, por ejemplo, de modificaciones dietéticas. Se ha propuesto que una pérdida de peso al menos de entre el 3 al 5%, empieza a mostrar mejoría clínica en el paciente, aunque las metas en la mayoría de las guías de práctica clínica lo manejan a una pérdida del 10% del peso a los 6 meses. De igual manera, la dietoterapia, ¿no? Dietas con baja carga e índice glucémico pueden mejorar la respuesta de nuestro paciente. Una dieta hipohidrocarbonada, una dieta hiperproteica o dieta de tipo mediterráneo nos puede ayudar a alcanzar un mejor control glucémico, una mejor respuesta hormonal y bueno, también se ha asociado con una respuesta neurológica adecuada. Modulación de la microbiota intestinal, por supuesto, a través de una dieta mediterránea, pues se ha visto que es la que tiene un mayor impacto en la modulación de la microbiota. Sin embargo, pues todo dependerá de las características del país. Por ejemplo, en México, pues se ha visto que el adquirir una dieta mediterránea suele ser complejo por la baja accesibilidad, tal vez económica, de diferentes alimentos que tenemos en nuestro país, pero sí hay una adaptación. No sé si han escuchado la dieta mediterránea mexicanizada, que esa puede ser una alternativa para acercarnos a este patrón dietético de acuerdo a su perfil. Actividad física y ejercicio físico, como les comentaba, hay mucha evidencia en donde demuestra que no solamente mejora la sensibilidad a la insulina, también la hemoglobina glicosilada, sino que también reduce el riesgo cardiometabólico y tiene un impacto directo sobre nuestra microbiota. Y alimentos funcionales, ¿no? Alimentos basados en plantas, productos bióticos, alimentos fermentados. Y bueno, interesantemente también se habla mucho del ayuno intermitente que ahorita les voy a platicar. Por ejemplo, en mi trabajo, tanto en maestría, doctorado, pues nos hemos dedicado a estudiar cómo la ingesta de dietas con alto contenido en carbohidratos, principalmente de fructosa y lípidos, puede tener un impacto en la pérdida de la memoria en en animales. Yo trabajo con ratas, con ratas a los cuales les inducimos síndrome metabólico a través de la dieta y pues vemos cuál es el impacto del síndrome metabólico, esta dieta de baja calidad sobre su estado cognitivo, ¿no? Y sobre la memoria, ansiedad, estrés. Aquí les muestro, por ejemplo, estas son imágenes de sus neuronas. Aquí vemos dendritas y como pueden observar, estas bolitas que observan aquí en estas imágenes se llaman las espinas dendríticas.
que pues son elementos importantes que participan en la conexión, en la conectividad entre neurona y neurona. Fíjense que, por ejemplo, esta segunda fila es la dieta alta en hidratos de carbono. La primera fila es una dieta normal. Luego la tercera es la dieta alta en lípidos y la cuarta es la mezcla. Quiero que vean solamente así comparando de forma muy rápida. Vean cuántas espinas tienen los animales que consumen una dieta normal. Pero vean cómo reducen esas espinas cuando les damos una dieta alta en hidratos y alta en lípidos. Encontramos cosas bien interesantes y bueno, vimos que la ingesta de estas dietas de baja calidad modifican la memoria, deterioran la memoria a corto, a largo plazo, hacen que los animales sean más ansiosos, hace que aprendan menos, hace que pierdan la atención en múltiples factores, ¿no? Entonces ya hay una asociación muy bien establecida. También en la parte clínica hay varios ensayos clínicos en donde demuestran una asociación entre calidad de la dieta y esta alteración cognitiva. Ahora, respecto al ayuno intermitente que les comentaba hace un momento, hemos escuchado hablar mucho de ayuno intermitente, es un patrón dietético que se ha popularizado en los últimos años. Sabemos que este tipo de patrón dietético se caracteriza por periodos de alimentación alternados con periodos de ayuno. Y bueno, se ha vuelto una dieta muy popular debido a su simplicidad, no requiere modificaciones drásticas de patrón alimentario, no obliga a que las personas dejen algún grupo de alimento o algún macro en específico, ni controla de forma cuidadosa la ingesta calórica. Entonces, pues este tipo de dieta se ha visto que puede ser una alternativa más simple para el paciente, ¿no? Y que lo hace que lo sienta más flexible comparado con otras. Recuerden que hay diferentes tipos de ayuno intermitente. Tenemos estos tres tipos: ayuno en días alternados, ayuno en días alternados modificados y alimentación restringida en tiempo. Por ejemplo, ayuno en días alternados hace referencia a que hay días en los que se tiene una dieta ad libitum, es decir, a libre demanda. Como pueden observar, representado con estas manzanitas, por ejemplo, tenemos días en los que el paciente consume su dieta habitual, los alimentos que él quiera a libre demanda. Y se alterna de días en donde se hace un ayuno, ¿no? Donde no hay una ingesta calórica, prácticamente hay muy poca ingesta, ¿no? O nula. Sin embargo, pues se pueden imaginar que el hecho de que haya días en donde no se ingiera energía o algún alimento, pues puede ser complejo. Ante eso, surge un ayuno en días alternados modificados. Como pueden observar, en este tipo de ayuno, pues la mayoría de los días se tiene una ingesta calórica y se suele alternar con días, comúnmente son 2 días a la semana, en donde hay un ayuno parcial o total. Se puede ingerir muy poca cantidad de energía o no se ingiere energía. Pero este tipo de ayuno, por ejemplo, les comentaba, el más común es la dieta 5-2, es decir, 5 días de la semana se tiene una dieta a libre demanda y los otros 2 días es cuando se disminuye la ingesta calórica. Y tenemos otra que es la alimentación restringida en tiempo, que es una de las más comunes. Como pueden observar aquí en la imagen, este tipo de dieta se caracteriza porque la alimentación se restringe a un cierto horario. Eh, por ejemplo, aquí pueden observar, tal vez de 12 a 8 de la noche hay ingesta alimentaria y de 8 de la noche hasta las 12 del día del siguiente día, pues ya no se tiene ingesta, ¿no? Es el ayuno. Este es el más común. Así es como van a encontrar, por ejemplo, ayuno 12-12, ayuno 16-8, ayuno 24. ¿Qué significa? Que las 12 horas, por ejemplo, o el primer número corresponde a las horas de ayuno y el siguiente número corresponde a la ventana de alimentación. El más común es el ayuno 16-8, es decir, 16 horas corresponden a ayuno y 8 horas corresponden a la ingesta, ¿no? Este es el más común. ¿Por qué les hablo de ayuno intermitente? Porque se ha visto que el ayuno intermitente puede ser una buena alternativa para mejorar la respuesta tanto metabólica como neurológica en algunos pacientes.
Por ejemplo, aquí de alimentación restringida en tiempo, también pueden encontrar una subclasificación. Puede haber alimentación temprana restringida en tiempo y tardía restringida en tiempo. ¿A qué se refiere? En la alimentación temprana, la ingesta de alimentos suele ser en las primeras horas, es decir, antes de las 10 de la mañana. Por ejemplo, la primera comida se puede realizar a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y la alimentación tardía restringida en tiempo quiere decir que el inicio de la ingesta alimentaria ocurre después de las 10 de la mañana. Por ejemplo, que sea una ingesta vespertina, de 4 de la noche hasta 11 de la noche. Eh, ¿Por qué el ayuno intermitente se puede asociar como un patrón protector o neuroprotector? Bueno, se ha visto que el mecanismo en el bioquímico en el cual se basa el ayuno intermitente es la producción de cuerpos cetónicos. Se busca que a partir de esta disminución en la ingesta energética, pues el paciente produzca o active la cetogénesis, es decir, active la producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos no solamente funcionan como una fuente de energía para nuestras neuronas, astrocitos o células de sistema nervioso, tienen un impacto mucho más allá que el energético. Mejoran la bioenergética y la actividad de nuestras neuronas. También activan la expresión y la transcripción de genes. Uno de los más importantes es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué es lo que hace este gen? Participa en la activación de producción de nuevas mitocondrias en nuestras neuronas, mantiene la estructura sináptica de nuestras neuronas, mejora la supervivencia de nuevas neuronas, aumenta la resistencia a lesiones, a enfermedades, también inducen la expresión de otro gen que se llama PGC1 alfa, el cual regula el metabolismo de hidratos de carbono y de ácidos grasos. Es decir, los cuerpos cetónicos en sistema nervioso no solamente proporcionan energía, sino también hacen que nuestras neuronas funcionen mejor, que sobrevivan a condiciones de estrés, que mejoren su estructura, ¿no? Y que también mejoren su metabolismo tanto de hidratos como de lípidos. Entonces se ha visto que ayuno intermitente puede ser una buena alternativa, no para todos los pacientes, pero sí para ello pues tenemos que hacer una evaluación de quiénes podrían ser candidatos, principalmente una evaluación hormonal. Vale, aquí les dejo cuál es uno de los principales impactos clínicos del ayuno intermitente, tanto de los tres tipos que acabamos de comentar. Quiero que vean, aparte de favorecer la pérdida de peso, reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, de radicales libres, de factores inflamatorios, perdón, quiero que vean que también uno de los principales impactos que tiene es mejorando el metabolismo de colesterol y también reduciendo la inflamación, ¿no? Y es por ello que pues tiene un impacto importante sobre la respuesta neurológica. Ahora, de todos los tipos de ayuno intermitente, se ha visto que alimentación temprana restringida en tiempo es el que podría relacionarse con un mejor efecto metabólico. Entonces, si en algún momento los pacientes llegan a hacer ayuno intermitente, el que consuma alimentos o el que la ventana de alimentación sea eh, eh, con un inicio antes de las 8 perdón, antes de las 10 de la mañana, puede tener un efecto favorable y protector de nuestro paciente. Y bueno, aquí les muestro, el ayuno intermitente tiene un impacto no solamente en enfermedades neurodegenerativas, sino en múltiples enfermedades, diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, pero en enfermedades neurodegenerativas, pues lo que se ha visto es que mejora la bioenergética neuronal, la plasticidad neuronal, la resistencia al estrés y también el rendimiento cognitivo. Entonces, podría ser una estrategia dietoterapéutica favorable para nuestros pacientes. Ahora, por supuesto, todo es individualizado. Debemos identificar qué pacientes sí son candidatos a ello. Por supuesto, también se ha visto que
terapia con prebióticos puede ser una muy buena alternativa. Aquí les muestro un diagrama en donde podemos observar cuáles son moléculas prebióticas y cuáles son no prebióticas. Dentro de las prebióticas, quiero que resaltemos, por ejemplo, a oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, por ejemplo, que encontramos en los lácteos, pero también ácidos grasos poliinsaturados, como por ejemplo lo es el omega 3, también fitoquímicos, compuestos fenólicos y parte de la fibra. Ahorita lo platicaremos un poco más a detalle, pero también podemos tener moléculas no prebióticas, pero que sí pueden tener un impacto directo sobre nuestra microbiota, como por ejemplo proteínas, lípidos, ácidos grasos saturados, trans, algunos tipos de fibra que son menos fermentables o vitaminas. Respecto a los prebióticos, bueno, no voy a profundizar tanto en esto porque pues nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero lo que sí quiero que recuerden es que tenemos múltiples moléculas que tienen capacidad prebiótica. La mayoría de los prebióticos van a ser hidratos de carbono que encontramos habitualmente en dietas humanas o animales. Aquí les muestro marcado con color rojo cuáles son algunos de los prebióticos más utilizados y vistos. Por ejemplo, de los que siempre hablamos son polisacáridos, que hablamos de las fibras. Pero de las fibras, quiero que vean aquí, los prebióticos pueden ser una fibra dietética, pero la fibra dietética no siempre es un prebiótico. No todas las fibras van a tener efecto prebiótico. ¿Cuáles son los que sí, los que más tienen la capacidad de fermentación y de generar este efecto? Por ejemplo, inulina, celulosa, hemicelulosa, pectinas son de las que más hablamos. También hay oligosacáridos que tienen efecto prebiótico, por ejemplo, fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, isomaltoligosacáridos, oligosacáridos de soya y disacáridos tenemos a la lactulosa, que también tiene un muy buen efecto prebiótico. Aquí les muestro, por ejemplo, cuáles son algunos tipos de fibra que sí tienen un efecto prebiótico alto, pero también cuáles son algunas que no tienen un efecto prebiótico tan establecido como por ejemplo lo es la lignina, ¿no? Que es una de las fibras que más recomendamos, pero que su capacidad prebiótica es baja. Y aquí les muestro algunos de los alimentos, ¿no? En los cuales podemos encontrar estas fibras para que les recordemos. Por ejemplo, pectinas en frutas, en cáscara de frutas, almidones resistentes. También se ha visto que a pesar de que no es considerada como una fibra como tal, por sus características químicas, pero que sí puede tener un impacto importante sobre la respuesta prebiótica, ¿no? Y bueno, que también pues podemos encontrar en alimentos como alcachofa, cebolla, ajo, los galactoligosacáridos como leche, lácteos, legumbres y los giloligosacáridos en frutas, verduras, leche. Entonces, para tenerlo presente. Ahora, los prebióticos tienen múltiples efectos. ¿Cómo es que este prebiótico puede impactar en nuestra respuesta metabólica y neurológica? A través de muchos efectos. Uno de los más importantes es el efecto bifidogénico, que significa pues que estimulan un mayor recuento, un mayor número de bacterias del género Bifidobacterium. También fíjense que los prebióticos tienen la capacidad de regular enzimas lipogénicas hepáticas, lo cual pues se asocia a un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta y como lo hemos comentado, estos tienen la capacidad de regular respuestas para la producción de neurotransmisores a nivel central y de igual forma respuestas hormonales principalmente de incretinas. También se ha visto que aumentan la absorción de minerales a nivel intestinal de calcio, hierro y magnesio. Y recuerden que estos pueden ser cofactores para la síntesis de neurotransmisores. También pues disminuyen el pH intestinal, con lo cual regulan principalmente el control el crecimiento de bacterias patógenas y por supuesto mejoran también la respuesta inmunológica a nivel intestinal. Entonces quiero que vean aquí cómo estos polisacáridos, como hidratos de carbono, que los tenemos aquí, pueden mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta y estos dirigirse directamente hacia torrente sanguíneo, ¿no?
y que pueden tener un impacto directo sobre mejorar la integridad de la barrera hematoencefálica, mejorar la respuesta neuroinflamatoria, mejorar la respuesta microglial, disminuir la neuroinflamación y por tanto también actuar como un factor neuroprotector, favorecer la producción de neurotrofinas, lo que hace que haya mayor plasticidad neuronal, lo que hace que haya una mejor diferenciación y crecimiento de células del sistema nervioso, pero también en la producción de neurotransmisores, como lo vimos hace un momento. Entonces, hay una relación. Y aquí les muestro pues algunos efectos metabólicos de la administración de prebióticos con enfermedades metabólicas como sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, dislipidemia, etcétera. Y de los principales prebióticos, pues tenemos a los galactoligosacáridos y fosfofructoligosacáridos, ¿no? Que son unos de los más utilizados. Ahora, también tenemos algunos polifenoles que tienen efecto prebiótico. No sé si habían escuchado el término, pero se les da un término de duplibiótico. Quiere decir que tienen dos efectos. Uno es que interactúa con la microbiota intestinal, favoreciendo un efecto prebiótico y otro antibacteriano. Entonces, estas dos respuestas es lo que hace que se llame un duplibiótico y por ejemplo, aquí les muestro diversos suplibióticos, por ejemplo, flavonoles, quercetinas, catequinas, antocianinas, resveratrol, que como pueden observar, los consumimos frecuentemente en nuestra dieta, ¿no? Hay muchos alimentos que pueden aportarnos estos polifenoles y los cuales pues van a actuar directamente sobre nuestra microbiota intestinal, así es que está bien interesante. Les muestro el ejemplo con este artículo de los polifenoles que encontramos en el té. Seguramente han escuchado hablar mucho del té verde. El té verde se caracteriza porque tiene catequinas, ¿no? Una de las más comunes es epigalocatequina, epicatequina o catequinas, en donde se ha visto que la exposición frecuente a estas catequinas pueden ayudarnos a mejorar la diversidad de nuestra microbiota, a mejorar la funcionalidad y por tanto, pues reducir el riesgo metabólico y también mejorar la función neurológica. Y bueno, se ha asociado que la ingesta de 2 tazas al día de té verde, que sea concentrado, por supuesto, mejora esta respuesta. Y pues de igual forma se ha hecho una comparación de este efecto prebiótico de los polifenoles que encontramos en el té, ¿no? Y los prebióticos de los oligosacáridos y pues bueno, se ha visto que tienen una respuesta muy similar. Entonces, pues sería una buena alternativa para aplicar en nuestro paciente. Y de igual forma, les muestro cómo los polifenoles a través de diferentes vías, vean, son muchísimos mecanismos con los cuales se ha asociado con una mejor respuesta neurológica. De igual manera, gran parte de esta respuesta se basa en la neuroinflamación, en la regulación de la respuesta oxidativa, en la activación microglial, en la función mitocondrial, pero también en metabolitos como por ejemplo lo es el triptófano que permita mejorar la producción de serotonina y de algunos otros neurotransmisores. Y bueno, ya para ir finalizando, también existen algunos estudios en donde han mostrado la asociación de omega 3 como molécula prebiótica y la respuesta metabólica y cognitiva del paciente, en donde se ha visto que a mayor nivel de omega 3 o mayor ingesta de omega 3, pues se puede asociar con una diversidad bacteriana. Esto contemplando que los requerimientos entre 1 y 3 gramos de omega 3. También pues se ha visto que el DHA, que recordemos que es un metabolito, ¿no? Un sustrato que se obtiene a partir de la biotransformación de ácidos grasos, omega 3, el DHA puede promover la producción de N-carbamilglutamato a través de nuestra microbiota y esta molécula pues mejora tanto la función intestinal y también reduce el estrés oxidativo. Entonces hay una asociación muy estrecha entre omega 3 y la diversidad de nuestra microbiota y de igual forma pues nuestra protección.
Ahora, también hay sustancias no prebióticas que pueden afectar el microbioma. Les comentaba, una de las más importantes pues es la cantidad de grasa y el tipo de grasa que consumimos en nuestra dieta. Respecto a las dietas, por ejemplo, ricas en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, se observaron que redujeron la cantidad total de bacterias, es decir, disminuye la diversidad de nuestra microbiota intestinal. También se ha visto que grasas saturadas aumentaban las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta fecal. Entonces, ya hay propuestas en donde pues se trata de reducir al máximo la ingesta de ácido graso trans, ya que no es necesario, y de ácidos grasos saturados pues se mantenga en entre un 7 y un 10% del valor calórico total, que sería la recomendación. Y bueno, todo esto lo podemos ir relacionando, ¿no? Y ver de forma muy marcada en estudios como este. Aquí les muestro, este artículo está bien interesante, es de revisión, pero nos permite identificar la asociación entre dieta, estrés y salud mental. Y quiero que vean, por ejemplo, se han hecho estudios en diferentes años, desde hace un buen tiempo, en diferentes poblaciones pacientes que, por ejemplo, tenían depresión, pacientes con hemodiálisis, pacientes con sobrepeso o obesidad, con hipercolesterolemia. Aquí les muestro algunos donde tienen poblaciones grandes. Por ejemplo, se hizo un estudio en el año 2011 en donde se analizaron a mujeres que estaban en la menopausia y que tenían obesidad o sobrepeso, en donde pues aplicaron tratamientos, intervenciones como una dieta con restricción calórica y ejercicio físico, y se observó que disminuyó la tasa de depresión y de ansiedad. De igual forma, pacientes, por ejemplo, en donde se hizo alguna suplementación con algunos polifenoles, vitamina B12, también redujo la tasa de depresión. Entonces, podemos ver que hay múltiples estudios en donde han hecho análisis, por ejemplo, con suplementación con omega 3, EPA, DHA, polifenoles, dietas bajas en hidratos de carbono, ayuno intermitente, en donde se ha visto que no solamente el paciente mejora la respuesta metabólica, sino también mejora el estado cognitivo, ¿no? Y reduce la tasa de depresión. Vale. Y bueno, les comentaba que en conjunto con ello, la cronoterapia pues también nos podría ayudar junto con las estrategias que hemos visto al control de enfermedades metabólicas y a la respuesta cognitiva. Cuidar no solamente la calidad de la dieta, sino también la calidad de nuestro sueño. Hay un manual o lo llaman como los mandamientos de la calidad de sueño que nos ayudaría mucho a poder alcanzar nuestro objetivo. Desde cuidar el lugar, el ambiente, en cómo dormimos, la exposición a aparatos electrónicos antes de dormir, la ingesta de alimentos que nos ayuden, por ejemplo, a mejorar la síntesis de serotonina, de melatonina. Por ejemplo, alimentos ricos en triptófano, leche caliente, plátano, que pueden ser alternativas lechuga, que pueden ser alternativas que mejoren también nuestra calidad de sueño. Y pues bueno, entonces para finalizar, como mensajes para llevar a casa, es importante que contemplemos pues que existe una estrecha relación entre enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y nutrición. Hay evidencia clínica en donde se demuestra que múltiples modificaciones dietéticas, como las que hemos platicado, pueden ayudar a mejorar la respuesta tanto metabólica, principalmente impactando sobre la diversidad de nuestra microbiota, de nuestro microbioma y por tanto la respuesta también neurológica que tenga nuestro paciente. La cronoterapia, no olviden, representa una herramienta que nos permite ayudar a mejorar la salud metabólica, pero también eh, neurológica. Y bueno, que cualquiera de estas herramientas o estrategias nutricionales, pues deben ser indicados y monitoreados por un personal de la nutrición, un personal de la salud que nos permita evitar riesgos nutricionales. Todo debe ser individualizado. Y recuerden que una terapia individualizada no significa que involucremos la parte genética.
¿no? Con las estrategias que tenemos y el simplemente hecho de individualizar, analizar el contexto de nuestro paciente, nos permite generar ese tratamiento individualizado, ¿no? Entonces, creo que tenemos herramientas suficientes para poder mejorar la salud tanto metabólica como mental de nuestro paciente. Y bueno, pues les agradezco mucho, les comparto mi contacto por si tienen alguna duda y pues quedo atenta a sus preguntas. Hola, hola, doctora Estefanía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Kay, qué gusto verte. Igualmente. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que yo toda la clase me la pasé impresionada. Hasta anoté el orden correcto de comer. Yo dije, ¿cómo que hay un orden correcto de comer? O sea, se me hace impresionante. Me encantan sus ponencias, me encantan las clases. Siempre aprendo un montón. Y ahorita ando así de que me gustó muchísimo. O sea, yo sí teníamos, de hecho, tuvimos un taller hace poco. Permítame, déjame activar el chat. Sí, perfecto. Tuvimos un taller hace poco de ayuno intermitente y justo hablábamos como también de este tema, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que se complementó, los que tuvieron oportunidad de entrar al taller, se complementó muchísimo la información, estuvo increíble y muchísimas gracias, doctora, por siempre acompañarnos. Vamos a empezar con nuestras preguntas, ya encontraron algunas preguntas en el chat. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Nos dice Ángeles, ¿el tipo de ayuno intermitente de tiempo restringido tardío tiene algún impacto negativo por el ciclo circadiano de producción de cortisol en el organismo? Ay, súper interesante pregunta. Gracias, Ángeles. Sí, fíjate que sí se ha visto que si bien tiene un impacto en la respuesta, por ejemplo, insulínica, se ha visto que como ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, puede mejorar la sensibilidad a la glucosa, pero sí se ha visto que puede modificar principalmente la respuesta en la producción de cortisol. Entonces, bajo esa comparación entre ayuno temprano y tardío, se ha visto que el ayuno temprano es el que favorece una mayor protección, ¿no? Entonces, a pesar de que son ayunos intermitentes, sí se ha visto que el tardío puede asociarse con una mayor producción de cortisol y una modificación en la capacidad, por ejemplo, para síntesis de masa muscular, por ejemplo, para regular la función de nuestro músculo y de nuestro tejido adiposo. Entonces sí se ha visto que lo mejor eh, para tener un impacto metabólico es el ayuno temprano. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Temprano, recuerdo que hablaba de el que era como entre las 8 y las 4 de la tarde, ¿verdad? Exactamente, que la ingesta se inicie con la primera ingesta antes de las 10 de la mañana. Con Ok. eso se puede cumplir el ayuno temprano. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas felicitaciones en el chat, doctora, como siempre. Tenemos una pregunta del doctor Octavio que dice, gracias, doctora, nos mostró únicamente la Mediterránea. ¿Nos podría compartir usted también acerca de nuestra dieta de la milpa, por favor? Gracias. Ah, muy bien, súper. Pues la dieta de la milpa es una muy buena alternativa, de igual forma para mejorar la respuesta metabólica del paciente, ¿no? Ya hay evidencia científica clínica que tiene múltiples impactos metabólicos. Recordemos que la dieta de la milpa pues se va a basar en la ingesta principalmente de alimentos autóctonos, alimentos mexicanos, muchos de ellos son de origen vegetal y pues bueno, eso la caracteriza por ser una dieta con una alta cantidad de compuestos antiinflamatorios, ¿no? Que también son antioxidantes y pues bueno, se ha visto que tienen un efecto favorable en disminuir resistencia a la insulina, en mejorar sensibilidad a la glucosa, a la insulina y también un impacto cardioprotector. Entonces, puede ser una muy buena alternativa. No hay estudios desafortunadamente que permitan evidenciar el impacto en el área neurológica, ¿no? Pero pues sí se piensa que puede ser una buena opción, ¿no? Por las propias características de la dieta. Ahora,
la mayoría de las guías, como les comentaban, hablan de la dieta mediterránea y pues bueno, les hablaba de una dieta mediterránea mexicanizada. Esas adaptaciones basadas también en alimentos que pueden ser de fácil accesibilidad para nosotros como mexicanos. Entonces también es una buena alternativa. Si gustan, me pueden escribir a mi contacto y les comparto el artículo de la dieta mediterránea mexicanizada y también estaba viendo por aquí de los artículos en donde mencionan el orden de alimentos, ¿no? Para como factor protector. Se los comparto con mucho gusto. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Justo hablaban del orden de los alimentos. Bueno, y por último, la última pregunta dice, ¿qué pacientes con enfermedades neurológicas no son candidatos para la dieta de ayuno intermitente? Y es bien interesante. Pues fíjense que el ayuno intermitente ha sido estudiado en los últimos años, ¿no? O sea, ha aumentado de manera importante el número de evidencia científica que tenemos de ayuno intermitente en diferentes patologías. Fíjense que, pues bueno, se ha visto que uno de los principales contraindicaciones de ayuno intermitente es un paciente que tenga inflexibilidad metabólica. Es decir, nosotros habitualmente tenemos la capacidad de utilizar diferentes sustratos de energía. Por ejemplo, si nos ponemos ahorita en ayuno, muchos de nosotros vamos a tener la capacidad de utilizar proteínas, grasas, cuerpos cetónicos como fuente de energía. Eso quiere decir que somos flexibles metabólicamente. Pero hay pacientes que son inflexibles metabólicamente, es decir, que si se colocan en un ayuno, si inician un ayuno, no van a tener la capacidad para usar esos sustratos energéticos, para producir y usarlos. Entonces, un paciente que no tiene flexibilidad, pues no es un candidato. Para ello, ¿cómo lo podemos identificar? Pues evaluando indicadores clínicos, ¿no? Insulina, glucosa o glucemia, leptina incluso, adiponectina. A partir de ello nos puede dar una orientación. Para enfermedades, bueno, entonces ese sería un factor importante. Ahora, no tenemos estudios a largo plazo longitudinales que nos permitan conocer cuál es el efecto. Les voy a compartir un material bien bonito, o si me escriben se los comparto. Hay un material bien bonito en donde les muestro qué candidatos sí, qué candidatos no se establecerían como definitivos para un ayuno intermitente. Siempre tenemos que individualizar, pero hay algunas condiciones que sí debemos asegurar que no. Por ejemplo, un paciente pediátrico no es candidato, no es contraindicado. Por ejemplo, una paciente gestante es contraindicado. Por ejemplo, un paciente que tiene riesgo de desnutrición es contraindicado. Entonces, si gustan, escríbanme y les comparto ese material como un diagrama que he elaborado y que les pueda ayudar para saber en qué casos sí, en qué casos no.